Cuando trabajas eres como una flauta que a través de tu corazón, el murmullo de las horas se convierte en música. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos extraídos de tu corazón, como si tu amado fuera a usar esa prenda. Khalil Gibran, el profeta. Trabajar con amor. Esa es la principal cualidad que se requiere en la formación de docentes en educación informática, en la que tendremos que tejer con hilos el corazón para comprender los procesos por medio de los cuales los profesores se acercan a las TIC y sobre todo a la creación de estrategias didácticas que las utilicen como apoyo. Formularemos estrategias didácticas propias para la enseñanza de competencias informáticas en la formación docente y seremos competentes para elaborar presentaciones dinámicas. La formación de maestros es un compromiso personal y social que se inicia por nuestra propia formación, por superar barreras y por decirnos a nosotros mismos: estoy consciente de mi responsabilidad y compromiso conmigo mismo, con mis estudiantes, con mi sociedad y con el mundo. Piénsenlo muy bien. El tiempo invertido en la propia educación es una inversión grandiosa para con la humanidad, puesto que uno no aprende para sí mismo solamente, sino primordialmente para los demás y para enriquecer la conciencia colectiva. Hagamos un ejercicio de reflexión. Cada uno recuerde los cursos, talleres, eventos o acciones formativas a las que ha tenido acceso durante los 2 últimos años. Elijan uno de ellos y comenten en pareja durante 2 minutos. ¿Cómo fueron y cómo les hubiera gustado que fueran los asesores o maestros responsables de la actualización? También expongan qué le pedirían a un formador de maestros que les enseñara competencias informáticas. Ustedes tienen la palabra. Bien, ahora ya saben qué les van a pedir a ustedes. Así como ustedes quieren ser tratados, así les pedirán los maestros en formación que ustedes les traten. Junto con Abraham Maslow, Carl Rogers y Víctor Frank, pedimos que el formador de maestros sea una persona autorrealizada, en continua formación, con la capacidad de lograr
una aceptación completa, amorosa, no condenatoria del mundo ni de sus estudiantes. Y esa actitud de comprensión es sumamente importante, ya que la gran mayoría de nosotros no aprendimos con las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías. Exactamente, hace 50 años llegó la primer computadora a México por las gestiones del doctor Sergio Beltrán. Hace 24 años se inició el cómputo educativo infantil y juvenil con el fuerte impulso que le diera el doctor Jorge Bustamante. Y desde entonces, programas como Coeva-CEP y otros han intentado que los maestros se formen en las competencias informáticas. Pero como proceso dialéctico multimediado y multidimensional, la formación de maestros en servicio y la inicial en las escuelas normales no ha incursionado del todo por el apoyo tecnológico a procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y se han visto impactados por un camino diferenciado que han seguido los mismos profesores, quienes han manifestado una gama muy variada de antecedentes, actitudes y posibilidades, tan diversificadas como en ningún otro campo de conocimiento. En síntesis, a algunos maestros y maestras se les hizo creer que se estudiaba y conocía de una vez y para siempre, por lo que no cuentan con la comprensión del continuo cambio y la necesidad de su formación permanente a lo largo de la vida. Fueron formados en la lectura regular como única forma de leer, por lo que no formaron habilidades para la lectura sincrética y no están acostumbrados a la lectura hipermedial. Fueron formados para seguir procedimientos rígidos y lineales en la construcción de conocimiento, lo que dificulta la comprensión de que los procedimientos computacionales pueden realizarse de muy diferentes maneras. No adquirieron la costumbre de explorar para descubrir por sí mismos, ya que durante largos años de formación tuvieron que esperar a que se les dijera qué y cómo hacer, y ahora esperan que se les diga y se les atienda como alumnos dependientes. Fueron calificados y descalificados, sin la oportunidad de corregir errores y crear productos terminados, que además pudieran modificar posteriormente en colaboración, por lo que el interés de algunos se centra en cuánto se van a sacar en lugar de avanzar en el aprendizaje autónomo y significativo. Mientras que otros maestros y maestras, por sí mismos, han aprendido las competencias informáticas. No requirieron cursos ni explicaciones, pues pudieron hacer lectura hipermedial. Aprendieron mediante la exploración y descubrieron su propia manera de enfrentarse a un problema. Toman iniciativas y buscan innovar su práctica docente con el apoyo tecnológico. Se mantienen en constante actualización, ya sea a través de cursos presenciales, a distancia, de la asistencia a eventos o de manera autodidacta. Y ahí está nuestra capacidad de amor. Ni unos ni otros son mejores ni peores. Sencillamente cada quien tiene su nivel actual de desarrollo. Comprenderemos a quienes por falta de habilidad para la lectura hipermedial no encuentran dónde dar clic, a quienes por falta de habilidad de exploración están esperando a que se les diga qué tienen que hacer, a quienes por falta de habilidad en el almacenamiento y recuperación de información no encuentran dónde guardaron los archivos, y a quienes se desesperan ante la posibilidad de contar con varias opciones y esperan rutas fijas. Con paciencia y cariño, todos ellos irán adquiriendo las competencias necesarias a medida que practiquen y cometan errores y sigan practicando hasta lograr las habilidades y la actitud necesaria. Y por otro lado, nuestras estrategias han de ser lo suficientemente flexibles para permitir que se avance más allá de lo planeado, pues habrá quienes ya sepan y descubran mucho más de lo que nosotros sabemos. Créanme, es una aventura muy interesante observar en los ojos de maestras y maestros el paso por la angustia, la duda, la desesperación, para luego recibir el abrazo tierno, el grito de alegría y la mirada alegre de quien ya encontró cómo hacerlo.
Precisemos ahora las competencias para la formación de maestros. La UNESCO publicó en el año 2008 sus estándares de competencias en TIC para docentes, inicialmente de educación básica, pero que se ha extendido a todos los niveles educativos. Señalan que para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. Reflexionen sobre cada afirmación propuesta en esos estándares, que hemos adaptado a nuestras condiciones y que a continuación les presentamos. Ser buscador, analizador, evaluador de información, solucionador de problemas, tomador de decisiones, usuario creativo y eficaz de herramientas de productividad como el procesador de texto, la hoja de cálculo, el editor de presentaciones. Usuario de programas de creatividad como Scratch, JClick, CMap Tools y otros. Usuario crítico y creativo de las tecnologías de Web 2 como las wikis, blogs, galerías públicas, redes sociales y otros. Comunicador, colaborador, publicador, productor, ciudadano informado, responsable, capaz de contribuir a la sociedad. Observemos el modelo general propuesto por la UNESCO. Se enfatiza a la necesidad de generar políticas con una visión sobre el quehacer docente en la sociedad del conocimiento, modificar planes de estudio y criterios de evaluación, generar nuevos modelos pedagógicos y ambientes de aprendizaje, extender y tener fluidez en el uso de las TIC, considerar su apoyo en la organización de administración escolar y enfatizar en la continua formación profesional de los docentes en el campo de las competencias informáticas. En cada una de estas líneas se requiere un proceso que parte del manejo de las nociones básicas de la tecnología para contar con apoyos para la profundización del conocimiento y desarrollar habilidades complejas que permitan generar nuevo conocimiento. Será importante que analicen estos estándares críticamente, que adopten los que les sean afines, adecuen los que sean pertinentes y los complementen con su propia experiencia. A mí me parece que este modelo propuesto por la UNESCO está muy completo y celebro que se esté impulsando a nivel mundial y se ha adoptado en México. Sin embargo, cabe una reflexión sobre el compromiso que los maestros tenemos al llevarlo a cabo. Sigamos la cápsula y profundicemos en su contenido. Augusto Monterroso, en su artículo La ciencia, juguete de adultos, nos recuerda la frase de Marshall McLuhan, que dijo que los niños fueron inventados en el siglo XVIII, y señala que la verdad es que, efectivamente, aparte de los grandes descubrimientos e inventos que dieron por resultado la revolución industrial en Inglaterra, es bastante claro que los niños fueron también descubiertos y rápidamente convertidos en una especie de piezas complementarias de las máquinas.
Pronto se descubrió, asimismo, que estas piezas, por pequeñas que fueran, eran tan necesarias y sobre todo tan abundantes como el carbón y el vapor con que las máquinas se movían. Los niños, al crecer lo suficiente, tendrían que medio leer, medio escribir y medio hacer cálculos básicos para incorporarse a la fuerza de trabajo en las fábricas de la sociedad industrial naciente. Se trataba de ir a la escuela, no a aprender ni a educarse, sino a prepararse para ser manipulados. Para cumplir estos fines, se diseñaron dos estrategias básicas: la calificación y las condiciones laborales del magisterio y su formación. Mientras la atención se centre en la calificación y no en el aprendizaje, y al maestro se hace como que se le paga para que él haga como que trabaja, se le enajene con múltiples tareas que intentan distraerlo de su función educadora, se le coloque en ambientes adversos y no se le dé el carácter de profesionista, se está cumpliendo con el precepto de ir a la escuela a simular. Por fortuna, desde el inicio de la institucionalización de la escuela, la dialéctica social abrió otras expectativas. Las obras de Comenio y los grandes educadores mostraron que podía servir para algo más, para contribuir en la formación de la personalidad. Y a cada paso, los maestros y sus formadores se niegan a continuar con la cadena enajenante y se proponen asumir su papel revolucionario, creando condiciones para el aprendizaje significativo, para superar las condiciones adversas y para hacer de los procesos formativos motores de reflexión-acción en la creación de estrategias didácticas innovadoras. Tenemos que estar muy alerta. También el cumplimiento de los estándares de competencias docentes en TIC puede ir por dos caminos: el de la simulación o el de aprovecharlos para la formación de maestros que cuenten con apoyos para una educación informática acorde con los requerimientos de construir conocimiento significativo para el ser humano y el ser social. Aquí nos estamos proponiendo ir por esta última vereda. El hombre náhuatl es considerado dinámicamente como un sujeto creador, y su educación debía atender la formación del rostro y el corazón, contándose entre los atributos de los tlamatinime hacer sabios los rostros, hacerlos tomar y desarrollar una cara, así como humanizar el querer. La palabra rostro es para los tlamatinime la manifestación de un yo que se ha ido adquiriendo y desarrollando por la educación. El rostro denota lo que caracteriza la naturaleza más íntima del yo peculiar de cada ser humano. Así, maestro es quien hace sonreír el rostro y hace fuerte el corazón. Filosofía náhuatl. Miguel León Portilla. Es un gran compromiso hacer que el rostro de nuestros estudiantes sonría al sacar de sí mismos su potencialidad creativa y que tenga la fortaleza derivada de una autoestima y orgullo de su identidad y de las competencias logradas. La educación informática dará un sentido y una fortaleza de vida. Es un gran trabajo el del maestro. La importancia del maestro de educación básica resalta en medio de los cambios turbulentos. En cada época histórica, los maestros han utilizado las tecnologías disponibles para enseñar a leer y a escribir a los educandos, con lo que les proporciona las bases para el procesamiento de la información necesaria para la conformación de modelos de la realidad, y además, como lo señala la filosofía náhuatl, y lo remarca el artículo 3 constitucional en México, con ello se apuntala la formación armónica e integral de los educandos. Con el paso de los siglos, la información que pasaba de boca en boca iba encontrando nuevos soportes tecnológicos que mejoraban el manejo de la información y su acceso. Desde las pinturas rupestres hasta las tablas de arcilla y el papiro, dieron origen a las copias manuscritas de libros que los monjes decoraban artísticamente, llevándose largos periodos de producción. La nueva tecnología en la Edad Media requirió el apoyo del maestro para enseñar a utilizar esos libros. Disfrutemos el siguiente video. ¿Alguna semejanza con el aprendizaje de la nueva tecnología? Ja, vad gäller det? Ja, denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den?
Jeg åpnet den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er Nei. sant. Nei. Vil du ha en kopp varmt vann? Nei da, det skal være fort gjort. Dette. Ja. Skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja? Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg altså. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så sånn. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde i stad. Ikke noe Ok, så den slutter der, Ja. og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er den lukket der, ligger alt lagret inni der. Jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Nei, Altså. alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at ikke sant, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja. Av og til litt. Ja, ja, men du, en til før du går. Jeg skal bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar, Ja. Blar videre. blar frem og tilbake. Ja. Og når Teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Ja, Flott. Kjempefint. flott, det. Ja, men du, hva er det med? Ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Du har fra feil side. Hva mener du? Må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså. Må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Så er den oppe. Ja vel. Har du Ok. lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med sånn manual og sånn brukerveiledning. Den sikkert den der. Der, vet du. Å ja, den ja. Så er alt sammen. Ja. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Åpnet den. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. A finales del siglo XV, con la llegada de la imprenta, se tuvo la posibilidad de que la información viajara en libros, que se popularizara y que sus costos y tiempos de producción disminuyeran notablemente. Sinteticemos la historia del libro en el siguiente video. Los orígenes de la historia del libro se remontan a las primeras manifestaciones pictóricas de nuestros antepasados, la pintura rupestre del hombre del Paleolítico. Con un simbolismo cargado de significados religiosos, estas pinturas presentaban animales, cacerías y otras escenas cotidianas del entorno natural del hombre antiguo, que trataba de dominar las fuerzas adversas de la naturaleza, capturando su esencia mediante su representación. En sí, fueron los primeros documentos impresos de que se tiene memoria. Durante las edades antigua y media de la historia de la humanidad, época en que dominaba el analfabetismo, los libros eran raros y costosos, pues todos estaban escritos a mano en enormes pergaminos que eran resguardados celosamente en algunas bibliotecas específicas, como la de Alejandría o Bizancio, de modo que las personas que querían instruirse en ellos debían viajar a dichas ciudades y solicitarlos. Por cierto, el acceder a un libro de la época era todo un trámite que podía durar tanto tiempo como un mes completo.
Ya desde aquella época en que privaba la ignorancia y la superstición, se reconocía el enorme poder e influjo que tenía la información a quien decidía obtenerla, pero era celosamente resguardada. Con el advenimiento de la imprenta y de la modernidad, podemos afirmar que vivimos en la época de la explosión bibliográfica y de la información en otro tipo de fuentes, como Internet, periódicos, revistas, etc. No obstante, el valor del libro es perdurable a través del tiempo, y el poder de lo impreso llega a sobrepasar la información que no ha sido impresa, razón por la cual no debe valorarse un libro por lo nuevo o por su cubierta. A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico. Michael Hart fue el impulsor del proyecto Gutenberg, que consistía en la creación de una biblioteca digital totalmente gratis donde podíamos encontrar obras de autores como Shakespeare, Poe y Dante, entre otros, todas ellas obras de dominio público. En 1981 se produce un importante avance, ya que sale a la venta el primer libro electrónico, Random House Electronic Dictionary. Sin embargo, fue en marzo del 2001 cuando el libro digital, también conocido como ebook, experimentó su máxima expansión gracias al novelista Stephen King. Desde este momento comenzaron a aparecer varias ediciones electrónicas y muchas tiendas virtuales empezaron a incorporar libros electrónicos en sus catálogos. La escuela industrial requirió de profesores que enseñaran a leer los libros, los mensajes, los instructivos para el funcionamiento de las máquinas. Y durante toda esa época también ha variado la tecnología para la escritura. A principios del siglo pasado, en México, en la escuela, se aprendía a leer y a escribir con la tiza y la pizarra. Y a mediados del siglo se utilizaba el cuaderno, el manguillo con plumilla y el tintero. Todos los profesores de la época aprendieron y enseñaron a escribir con esa tecnología y a leer con el método onomatopéyico que ya era avanzado para entonces. La estimulación visual era mínima y los procesos de lectura eran lineales. Se pasó por llamada pluma atómica por los cuadernos cuadriculados, de espiral, de tamaño profesional, con máquinas de escribir y con libros de textos gratuitos. Y ahí estuvo siempre el maestro alfabetizando con la tecnología que le correspondía. Una gran ruptura se produjo en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado, con la posibilidad de la computadora personal en que la lectura ya es hipermedial y la escritura multimedia. El tiempo, el costo y las maneras de producir, manejar, almacenar y recuperar información se vieron sustancialmente mejorados. Una nueva manera de leer y escribir había surgido, y un nuevo reto se presentaba a los profesores de todos los niveles educativos y sobre todo a aquellos cuya misión ha sido y seguirá siendo la alfabetización de los escolares. Este reto se acrecienta con la llegada de la Web 2.0 en la primera década de este siglo, al proporcionar el soporte para convertir a la población y por ende a los estudiantes y maestros en autores bibliotecarios, investigadores, comunicadores y evaluadores. Las nuevas maneras de leer y escribir llevan aparejado el pensamiento crítico, la participación creativa y la comunicación, lo que abre al maestro un campo infinito de posibilidades y estímulos para el aprendizaje integral en redes. Pero ya para fines de la primera década, se acelera un concepto que impacta aún más en los modelos educativos, al contar con el soporte de la Web 3.0, conocida como la red semántica que permite búsquedas en el lenguaje natural. La GeoWeb, ya que a partir de la ubicación geográfica del usuario, proporciona sugerencias e información pertinente en su propio lenguaje. La web omnipresente, en la que convergen tecnologías enlazadas en Internet desde la tecnología móvil hasta la doméstica. Todo ello se basa en el manejo de información en grandes volúmenes y con gran rapidez para encontrar patrones de intereses de los usuarios, a quienes permite seleccionar entre múltiples opciones la configuración personalizada de sus sitios. El gran reto que nos presenta a los educadores esta tecnología es la formación de la conciencia del deseo, ya que las posibilidades a elegir dependen de cada usuario,
que fortalece su individualidad en conjunción con las redes de conocimiento a las que se adhiere. Es propiciar la conjunción de lo individual, lo local y lo global, concibiendo el fluir continuo de todo tipo de información en redes. Ejemplos concretos los tenemos en Google, que permite personalizar la página inicial con gadgets que cada quien elige para conformar su noticiario, tener a la mano herramientas de uso frecuente para saber sobre el clima, los horarios, calendarios, traductores, cuaderno de notas, lectores de feeds y mucho más. Google también ofrece la opción de redes de mapas imágenes, libros en bibliotecas y hasta estudios de código genético. Otro ejemplo típico de la Web 3.0 es el teléfono celular inteligente, que cuenta con las funciones de teléfono, cámara de fotos y video, y que ofrece, al igual que las tabletas como el iPad, la opción de descargar más de 140,000 apps para satisfacer los deseos y necesidades de cada usuario, que tendrá que elegirlos prudentemente según sus intereses. Ahora se trata definitivamente de que todos los ciudadanos del mundo cuenten con habilidades para una nueva manera de leer hipertextual e icónica, y una nueva manera de escribir con multimedios, con aparatos y herramientas que dejan atrás el papel, el tintero, la pluma y hasta el teclado. Se trata de una nueva alfabetización indispensable para apoyarse en herramientas que permitan que los estudiantes sean observadores, organizadores y exploradores de las personas, lugares, acontecimientos y objetos en su mundo, que estén en condiciones de una comunicación ágil, ser creativos, afirmar la diversidad y la identidad, compartir con el mundo y avanzar en la evolución de la conciencia del ser, del convivir con otros, convivir con el ambiente, crear y hacer cultura e integrarse al universo. Y este es ahora nuestro papel histórico como formadores de docente: trabajar para que el ser humano cuente con habilidades superiores en la creación de sus modelos de realidad y cuente con mayores oportunidades de desarrollo social. Corresponde ahora a ustedes formular estrategias didácticas para la enseñanza de competencias informáticas en la formación docente. Les comento solo un ejemplo brevemente, ya que su imaginación sin límite creará muy valiosas tácticas. Cuando fui directora del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, se creó la revista Con Palabras Propias, en la que los escritores eran los profesores que asistían a los cursos de formación continua. En este número, los maestros describían con palabras propias sus experiencias en el aprendizaje de la computación, sus impresiones sobre los talleres y sus estrategias didácticas, utilizando el procesador de texto, con imágenes insertadas, y con ello se conformaban los artículos, hacían la presentación de la revista en PowerPoint, y todas las herramientas básicas eran puestas en práctica. Un equipo de maestros de español, encabezados por el profesor René Nájera, daba la pauta y dirigía la revista, que alcanzaba niveles profesionales de los que todos nos sentíamos muy orgullosos. ¿Qué estrategias van ustedes a sugerir? Bueno, compañeros, vamos a iniciar nuestra actividad. Por favor, nos ponemos todos en círculo, como siempre lo hemos venido haciendo, para que pues comentemos acerca del trabajo de la semana, cómo hemos visto, todo lo que hemos realizado, si han tenido algunos tropiezos en la ejecución de algunos programas, cuáles han sido pues sus dificultades, pero también cuáles han sido sus experiencias agradables que pues nos han fortalecido en estas competencias informáticas. Escucho, ¿alguno de ustedes quiera participar? ¿Alguno de ustedes quisiera iniciar? Yo quiero comentar algo. Estoy preparando mi estrategia sobre robótica con alumnos de quinto y de sexto. Todavía no la realizo porque pues ellos me dan unas ideas fabulosas, pero yo me tengo que documentar más y todavía no estoy preparada para terminar la estrategia y aparte de eso guiarlos para que realicen un robot como ellos
lo quieren hacer. Les pareció muy excelente la idea. Creo que a ellos les emocionó más que a los docentes, que también se los comenté, pero como que ellos no quisieron no estuvieron muy dispuestos. En cambio los niños sí, incluso ya quieren empezar luego, pero pues yo sí he tenido un poquito de problema en documentarme para poderlos guiar a que hagan su robot de acuerdo a como ellos quieren. Yo también quiero comentar acerca de la dificultad que tuve para implementar o diseñar esta estrategia. Como le estoy haciendo pensado